¿Sabes a quién le vendes? Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida. Me da mucho gusto estar contigo y comentar sobre este gran tema de interés que son las ventas. Las ventas es la profesión más antigua del mundo. Si bien se hablaba que la profesión más antigua del mundo es la prostitución, pues no, porque antes de la prostitución están las ventas, cómo se vende ese personaje femenino de la historia que siempre ha estado presente. Las ventas son fundamentales para nuestra vida y para nuestra existencia. Yo no soy vendedor. Pues qué mal, porque tú te estás vendiendo a cada momento y lo hemos y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio. Tú te estás vendiendo 24/24, es decir, te estás vendiendo a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Yo me vendo, por ejemplo, si hago para atrás, a algunos les gusto, otros no, si me hago de este lado, si me agacho, si visto con corbata, si visto sin corbata, si puedo vestir de negro, que en ocasiones lo he hecho, y de diferentes maneras, porte, ademán y gesto. ¿Cómo te estás vendiendo? Pero hay algo muy importante y es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. ¿A quién le estás vendiendo? Uno de los éxitos de uno de los candidatos de Estados Unidos, parte de su gran éxito que tuvo y ganó una campaña política, fue porque se supo vender. Escuchemos, fue porque se supo vender. No fue ni por su linda cara, que creo que no la tenía, ni por otras cosas. Fue porque le dijeron cómo te puedes vender. La venta, acuérdense, no es algo cuando le dice, no hables de una persona, la persona no se vende. No, escuchen. Las personas generamos una experiencia de solución que conlleva felicidad. Entonces tú, cuando quieres vender, llevas una experiencia, lo jalas a una experiencia a la otra persona, en la cual da soluciones y lo hace sentir más feliz. ¿No es así? Bien, este personaje que estamos hablando, como pueden haber sido otros, le tuvo que hablar, para que ustedes se den una idea, a 6,000 avatars, dicho de otra manera, nichos o segmentos o microsegmentos o subsegmentos de mercado. Es decir, por decir un ejemplo, no necesariamente que así haya sido, les vendía a las personas que generaban el deporte, le hablaba al de la tiendita, le hablaba al del supermercado, le hablaba al empresario, le hablaba al ganadero, le hablaba a cada uno. Y a cada uno de esos segmentos les tenía un discurso diferente. Imagínense el trabajo que tuvieron que hacer aquellas personas para poderle hablar de manera diferente a cada nicho. 6,000 nichos. Claro, se ayudaban de la tecnología, de Facebook, los filtros, todo eso que algunos conocen, otros no, cómo iban filtrando el perfil de cada comprador, de candidato. Y cuando hablamos de candidato, estamos hablando de pensamientos, ideas y emociones, promesas que el candidato vendía. Y no vendía las mismas promesas a un segmento que a otro segmento. No vendía los mismos pensamientos a un avatar que a otro avatar. No vendía las mismas emociones a quien es profundamente religioso, a quien es ateo. No vende lo mismo aquel
que necesitaba urgentemente dinero, aquel que era un gran empresario que lo que necesitaba era apoyo para emprender. Entonces cada quien tenemos una forma de pensar diferente. Escuchen lo que digo. Todos tenemos una forma de pensar diferente. Claro, sé que me estarán diciendo, sí, pero en muchas cosas coincidimos. Hay grupos sociales donde muchos coincidimos. Muy cierto. Y cuando no se tiene suficiente estrategia, dinero, condicionamientos, recursos, pues lógicamente dice, bueno, me voy a una comunidad más general. Pero en la medida que yo me voy yendo a comunidades más particulares, decir segmentos más particulares en sus segmentos, y le hablo exactamente a su dolor, a su miedo y a su necesidad muy específica, en ese momento vendo más. Porque le soluciono su dolor, le soluciono su miedo concreto, su dolor concreto, su necesidad concreta, se la estoy solucionando a aquella persona. Te voy a dar un dato y un ejemplo para mejor entendernos. Jesús, que fue el mejor orador y vendedor de todos los tiempos, él cuando llegaba con los que eran los viñedos, les hablaba en su lenguaje. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si le hablaba a campesinos, pues les hablaba el que, mira, pone su arado pone la mano en arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿A quién les estaba hablando? Tú me lo vas a decir. Le hablaba a campesinos. Cuando le hablaba a los sacerdotes, no le hablaba como un campesino, le hablaba en su lenguaje, en un lenguaje teológico, en un lenguaje de la religión, de sus principios y de su doctrina. Sobre ese tema discutía. Les estaba hablando sobre ese tema. Cuando le hablaba a la samaritana, le estaba hablando al dolor, a los miedos que tenían, las necesidades de los samaritanos. Hablaba a ellos. Era un discurso que no cabía directamente para un judío, que probablemente se hubiera sentido ofendido. Cuando habla la parábola de la semilla, que crece en una buena tierra, que si está vamos a decir, los empedrados o en la piedra no crece. Todos esos conceptos les hablaba a cada, que en este caso a los campesinos, les hablaba en su lenguaje, los conocía a cada uno. Cuando llegaba y hablaba con sus discípulos, les hablaba también como maestro que le habla a alguien que está capacitando, a alguien que va a seguir su línea, gentes que son transformadores, le hablaba a futuros transformadores. Entonces, estamos hablando de que cuando tú quieres vender, cuando yo quiero vender, en la medida que yo le pueda hablar muy específicamente a un grupo de su dolor, de su sentimiento, de su emoción, de su necesidad, en ese momento conecto con él. Pero claro, lógicamente que para conectar con él necesitas hablarle en su lenguaje, necesitas hablar en su idioma. ¿Cómo hacerlo? Ustedes dirán, está muy bonito lo que dice, pero ¿cómo lo hago? Dialoga. Bueno, hay métodos muy sofisticados, que quede claro, ¿no? Dialoga con esos pequeños grupos. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué vive? Llega a sentir su dolor con ellos. Llega a sentir su necesidad con ellos. Vive la experiencia. Conoces su lenguaje, conoce lo que ellos sienten, y cuando les hagas el discurso, pues se los vas a hacer como lo hacía Jesús. No es clase de religión, pero sí, nadie mejor que él, como orador, como vendedor, nadie mejor que él. Veámoslo desde el punto de vista científico. Entonces, vayamos a hablar. Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante, ayer nada menos estuve en un restaurante y le decía, oye, este restaurante diario estaba lleno, o estaba a la mitad de lleno. Dijo, sí. ¿Y qué pasa ahorita? ¿Por qué no está lleno? ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, dicho en nuestro lenguaje de vendedores, ¿cuáles eran sus miedos que ya no les solucionó? ¿Cuáles eran?
o cuáles son sus necesidades o cuál es su dolor. Y me dijo muy sencillamente el mesero que estaba ahí, dice, lo que pasa es que antes había surtido, dice, aquí solamente se venden carnes, muy buena carne, pero anteriormente si pedían camarones había camarones, si pedían enchiladas había enchiladas, si pedían, era muy variable la comida, entonces estaba ¿para qué? Para los diferentes sectores. A lo mejor diríamos que estaba a lo mejor para un campesino, estaba para un religioso, estaba para una gente de clase media, estaba para un empresario, estaba para un joven que podían llegar allí. Estaba generando a los diferentes segmentos de mercado, público objetivo, target, avatar, como las diferentes formas como nosotros a veces comentamos. Yo tengo una pregunta, ¿tú tienes un negocio? ¿Has escuchado cuál es la necesidad de esa persona? Porque esa persona, ¿cuál es su necesidad? Lo hemos dicho ya. Es lo que está pensando a las 3 de la mañana, que generalmente sucede con mucha frecuencia y está comprobado que ya no puedes dormir porque empiezas a cavilar tus diálogos internos que llevas en tu mente. Acércate a él, dile qué sientes en la noche, qué te preocupa, eso es importante, porque uno de los grandes errores del vendedor es vender lo que a él le gusta, vender de acuerdo a su necesidad. Trata de vender lo que a él soluciona el dolor. ¡Ay, qué rico como aquí! Sí, qué rico comes aquí en el restaurante. ¿Y tus clientes? Recuerdo que un restaurante que conocí, ese restaurante, la gente era famoso por su buffet. Tenía un buffet y la gente iba, le gustaba, y así había de gente que llegaba al buffet. Pero de repente el buffet se acortó y llegó un momento que prácticamente se terminó el buffet. La gente dejó de ir. Dejó de vivir esa experiencia tan agradable que tenía, donde la gente se podía con el platillo hartar, comer, y en un ambiente agradable, cómo te acomodaban las cosas, tortillitas a mano, bueno, así lo manejamos en México, sus tortillitas, frijolitos, todo y bien hecho. Tenías tu café, te repetían la taza del café, decían, me puedo tomar las tazas que quiera, y de repente ya nada más tenías derecho a una servilletita, de repente ya nada más tenías derecho a un café, si querías otro café lo tenías que pagar, ya de repente te cobraban en el buffet, te cobraban por lo que adquirías, ya no era el buffet que tú podías agarrar. ¿Qué pasó? Se vino abajo el restaurante. ¿Cuándo pensaste en el cliente? ¿Cuándo pensaste en aquellas personas, en ese público objetivo que tenía? ¿Alguna vez te acercaste a dialogar qué era lo que él quería o que deseaba que no tenía ese restaurante? ¿Alguna vez preguntaste? ¿Alguna vez preguntaste, oye, qué desearía usted? ¿Qué se le antojaría? ¿Alguna vez le comunicaste una experiencia nueva al cliente del restaurante? Entonces salimos después. Es que no se vende por la crisis, es que no se vende por la situación en la que nos estamos encontrando, es que no se vende por el COVID, es que. ¿Cuándo viste al cliente? ¿Cuándo le preguntaste algo? ¿Cuándo te sentaste en su mesa? ¿Cuándo te atreviste a que te dijera verdades? ¿Ya ven? ¿Que el mundo es diferente? Es que el mundo de las ventas es el mundo del otro, no tu mundo. Tú tienes que responderle al otro y tienes que responderle a los nichos, esos micronichos, esos nichos, en la medida que sepa responderle más a la gente, a su necesidad, a su dolor, que en muchos es diferente, y esos diferentes tienes que darle una respuesta diferente. No se puede, lo más que puedas. Siempre ante un problema habrá una solución si te atreves a ser creativo. Ama a tu cliente, conócelo, vívelo, lleva hasta el fondo de su ser qué es lo que quiere, qué es lo que desea, cuál es su dolor y soluciónalo. Soy Alfonso Gutiérrez Martín de Universidad Transformación de Vida. Te deseo lo mejor y te pido que te suscribas a mis canales de YouTube, LinkedIn, Instagram y Facebook. Te espero. Dame tu comentario.